Vamos a dar inicio a este servicio dando gracias a nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Cuántos están felices? Amén. Hoy un domingo más de reunirnos en la casa del Rey para disfrutar de su presencia y recibir de su palabra. Y hoy queremos adorar al Señor con unos coritos que hemos preparado e himnos antiguos que nos recuerdan lo grande y fiel que ha sido el Señor a través de los años. Amén. Voy a invitarte que le des un fuerte aplauso a Dios por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Y con tus palmas vas a acompañarnos en adoración a Él. Amén. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Él murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre de Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Él murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre de Jesús. Con tus palmas bien en alto, amén. No hay un Dios tan grande como Él. Dilo con nosotros. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejércitos, no es con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejércitos, más con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán. Y esos montes se moverán. Y esos montes se moverán, más con su Santo Espíritu. No hay Dios, dilo. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Con tus palmas a Él vas a declarar lo bueno que ha sido Él. Y en medio de cualquier proceso, alabar el nombre del Señor. Amén. En medio de su alabanza, Él está allí. Decláralo con nosotros. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Dilo una vez más. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Con sus manos en alto. Alabaré, alabaré,
pueblo. Alabaré a mi Señor. Dilo con nosotros. Alabaré. Alabaré, alabaré. Alabaré. En medio del proceso cantamos su nombre. Aleluya, amén. Alabaré. Alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré. Alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré. Alabaré a mi Señor. Cuán bueno es alabar el nombre del Señor como hermanos juntos. Amén. Si venimos ante Jesús, Él nos perdonará. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Dilo con nosotros. Mirada de fe, una mirada de fe. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Padre hermoso, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Gracias, Jesús, por todo lo que has hecho con nosotros. Dilo una vez más con nosotros. Una mirada de fe. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Gracias, Señor. Voy a invitarte a que levantes tus manos bien en alto y digas: gracias, Jesús, por todo lo que has hecho por nosotros. Padre, honramos tu obra. Jesús, honramos tu sacrificio perfecto. Y Espíritu Santo, honramos tu persona. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. En la cruz, yo primero vi la luz. Las manchas de mi alma lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Y siempre feliz con Él seré. Y siempre
Quizás tú has venido a este lugar con una situación difícil. Quizás tú estás teniendo una situación en tu casa, en tu trabajo, pero hoy el Señor te ha traído a este lugar para darte una palabra, darte descanso en su presencia, darte descanso en medio de cualquier proceso. Quizás tú estás viviendo un proceso muy difícil, pero hoy el Señor viene a afirmarte en su palabra y declarar sobre de ti que te levantas en Él, en su nombre. Amén. Y si hay montañas que se han levantado enfrente de ti como obstáculo, Él está delante de ti para derribar cualquier situación. Gracias, Jesús. Montañas se moverán, cadenas se romperán. Dile con nosotros: Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en este lugar. Muertos se levantarán, gigantes se derrotarán. Dios lo creemos, porque hoy Vemos milagros en este lugar. Vinimos por ti, haz tu obra aquí. Vinimos por ti, haz tu obra aquí. Hoy me entrego a ti, haz tu obra aquí. Muévete ya, muévete ya. Dile: muévete ya, muévete ya, muévete ya. Montañas se moverán, muertos se levantarán. Oh, Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en este lugar. Vinimos por ti, haz tu obra aquí. Vinimos por ti, haz tu obra aquí. Hoy me entrego a ti, haz tu obra aquí. Muévete ya, dile: muévete, muévete ya, muévete ya, muévete ya. hay un milagro en este lugar. Cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en este lugar. El cielo se acerca. Dilo con nosotros que hay un milagro en este lugar. Hay un milagro en este lugar. Hay un milagro que se está desatando a tu favor en esta hora. Hay sanidad. Hay una palabra de restauración que Dios te está dando en este momento. El cielo se ha acercado a ti. Dile: hay un milagro. Hay un milagro en este lugar. Cuando te mueves, Cuando tú te mueves, Dios, hay sanidad. Hay un milagro en este lugar. El cielo se acerca. Muévete ya, muévete ya, muévete en nuestras vidas. Muévete.
poderosos. Muévete ya. Señor, muévete. Muévete ya. Muévete ya. Muévete ya. Muévete ya. Muévete, Señor. Muévete en esta mañana, Espíritu Santo de Dios. Hoy te damos la bienvenida, Espíritu de Dios, a este lugar. Muévete, Señor, conforme a tu propósito. Muévete en esta mañana con sanidad. Muévete, Señor, con libertad en medio nuestro. Vinimos por ti a su obra aquí. Vinimos por ti a su obra aquí. Hoy me entrego a ti, a su obra aquí. Muévete, Señor. Muévete en esta mañana, Señor. Te lo pedimos. Muévete, Espíritu Santo de Dios, en este medio nuestro. Que seas tú en esta mañana trayendo revelación de tu palabra. Que seas tú sanando al enfermo, Señor. Que seas tú dando paz a aquel que llegó angustiado. Que seas tú dando respuesta a aquel que trae una petición delante de ti. Que seas tú confirmando una palabra, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muévete en medio nuestro, porque sabemos que donde alabamos, donde glorificamos, tú te mueves, Espíritu Santo, porque en medio de la alabanza de tu pueblo, tú estás aquí, tú estás en las alabanzas de tu pueblo, Señor. Muévete en esta mañana con unción de lo alto. A ti te adoramos, Señor, a ti te glorificamos, porque sabemos que tú eres el único que mereces toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Muévete, Espíritu Santo de Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra. Bríndale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Fuerte que es para el Rey. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Puedes tomar tu lugar. También le damos la bienvenida en esta hermosa mañana a toda la audiencia de YouTube. Bienvenidos sean todos ustedes, estés dentro o fuera de Venezuela. Hoy te bendecimos, hoy te decimos que eres nuestro invitado en especial en esta mañana para que también junto con nosotros podamos recibir de lo que Dios ha preparado para el pueblo de Betel. Amén. Bien, en esta mañana les voy a invitar a que abran sus Biblias en Números, capítulo número 6, versículo 22. Números, capítulo número 6, versículo 22. Y la palabra de Dios dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y todos los que amamos nuestra iglesia, todos los que hemos nacido en esta casa, Betel, sabemos que nuestro pastor siempre dice: dulce paz, después que habla con esta bendición sacerdotal al pueblo. Y acá en estos versículos encontramos que Dios le da a Moisés una instrucción de cómo bendecir al pueblo de Israel. Y esta bendición abarca 6 aspectos, o más bien 5, porque uno es muy parecido, uno como se repite. Y estos 5 son: Jehová te bendiga. La palabra bendecir en el original hebreo es la palabra beraka,
que significa invocar el favor y la bondad de Dios sobre una persona. Entonces, cuando usted le dice a alguien, Dios te bendiga, le está diciendo el favor de Dios, la bondad de Dios esté sobre tu vida. Ese es el primero. El segundo es, Jehová te guarde, Jehová te proteja, que la protección divina del Señor esté alrededor de tu vida. Amén. El tercero es, haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios te vea o Dios me vea con agrado, ¿sí? El cuarto, tenga de ti misericordia. Bueno, que sea piadoso, que sea compasivo, porque muchas veces nos podemos equivocar o algunas veces nos podemos fallarle a Dios. Entonces, que Dios tenga misericordia que con nosotros, que sea piadoso. Alce sobre ti su rostro, es parecido a haga resplandecer el rostro sobre ti. Bueno, que te mire con amor, que te mire con agrado, que nos pueda Dios mirar con amor y con agrado. Y el sexto es ponga en ti paz, te conceda la paz. Y de eso precisamente voy a hablar en esta mañana. El título del mensaje es Busca y preserva la paz. Amén. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Entonces Dios mandó a Moisés a que todos los sacerdotes bendijeran al pueblo, bendijeran con estas palabras. Que Dios sea misericordioso, que el favor, que la bondad de Dios esté sobre las vidas, que Dios los mire con agrado, ¿verdad? Que Dios conceda la paz. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Necesitamos de su protección, necesitamos de su provisión, necesitamos de su paz, de esa paz que más nadie la puede dar, que el mundo no la puede dar, sino que solamente Dios nos las puede dar. Y entonces vamos a conceptualizar un poco. ¿Qué es la paz? La paz es un estado de equilibrio, de equilibrio y de estabilidad, ¿sí? Puede ser desde el punto de vista personal o puede ser desde el punto de vista colectivo. Desde el punto de vista personal, decimos que una persona tiene paz cuando tiene equilibrio, tiene tranquilidad en su mente, cuando está en calma, cuando está sosegada, cuando está tranquila, cuando está en calma, ¿sí? Eso es la paz interior, la paz personal. Y también podemos hablar de la paz en una sociedad. En una sociedad decimos que la sociedad tiene paz cuando no tiene conflictos, cuando no está en guerra, ¿sí? Pero ¿y qué sería lo contrario a la paz interior? ¿O qué sería lo contrario al no tener paz? Al no tener paz, desde el punto de vista personal, es que una persona está intranquila, agobiada, angustiada, ¿verdad? Que esté ansiosa. Eso es una persona que no tiene esa paz que sobrepasa todo entendimiento que Dios nos quiere dar. O que tiene conflictos, que tiene enemistades. Esa persona no tiene la paz que Dios quiere para ella. Y bueno, desde el punto de vista colectivo o de una nación, cuando una nación tiene guerra, entonces ahí no hay paz. También vemos desde el punto de vista colectivo, qué sé yo, bandas de criminales o de malhechores que si una banda contra la otra y se enfrentan, hay enfrentamientos, esa gente no tiene paz, ¿sí? Eso es desde el punto de vista del concepto. Cuando nosotros entonces vemos en nuestro diario vivir, conocemos a gente, compartimos con personas y nos damos cuenta que hay tipos de personas conflictivas. ¿Conoce usted algún tipo de persona o alguien que conozca, vecino, amigo, compañero de trabajo, de estudio, que todo es un problema? Que hay confrontación, que todo el tiempo buscan confrontarse, que buscan pelear, que hay gente que no puede estar tranquila, que no puede estar en paz, y si no tienen un problema se lo buscan, si no tienen una pelea, buscan cómo anda peleando. Así hay tipos de personas. ¿Y será que esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas? De ninguna manera. A lo largo de la Biblia nosotros encontramos el carácter de Dios, ¿verdad? Lo podemos conocer, el carácter de Dios, y sabemos que Dios es un Dios de paz, que Jehová es Jehová Shalom. Dios es nuestra paz. Y esa paz
es la que Dios quiere que nosotros como sus hijos disfrutemos. Jesús, cuando comenzó sus enseñanzas, ¿verdad? Él empezó a mostrar y a enseñar qué quería de nosotros como sus hijos, qué debíamos hacer. Y bueno, en el Sermón del Monte hay muchas enseñanzas. Allí en Mateo número 5, capítulo 5, les voy a leer unos 4 versículos. Mateo capítulo número 5, versículo 38. Dice Jesús, ¿oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que te quiera tomar de ti prestado, no lo rehúse. Entonces, aquí vemos el carácter de Dios, que Dios desea que nosotros no paguemos mal con mal, sino que paguemos con bien el mal que nos hacen. Que si nos hieren en una mejilla, volvamos también la otra. Que si nos quieren buscar pleito, entonces no caigamos en ese pleito, sino que por el contrario, que si nos quieren, aquí dice que si quiere quitarte la túnica, dale también la capa. Que si te quiere obligar a cargar con una carga una milla, ve con el 2. Entonces vemos cómo Dios quiere la paz, que Dios no quiere que nosotros nos andemos enfrentando o en conflicto o en venganza. Pero hay gente que si le dicen una, ella dice 4. Ah, no, que este me hizo esto la tengo anotadita porque cuando yo tenga la oportunidad, vengo y le devuelvo lo malo. Personas que toman la venganza por sus propios medios, ¿sí? Por sus propias manos y no dejan las cosas en las manos del Señor, porque la Biblia dice, mía es la venganza, dice Dios. Entonces aquí vemos ese carácter que Dios quiere que nosotros vivamos en paz. Y aquí les enseña también en el Sermón del Monte, en el mismo capítulo 5, en versículo 9, dice la palabra, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios nos deben de identificar como hombres y mujeres pacificadores, que amamos la paz y que actuamos para mantenerla, de tal manera de mantener la paz, que no somos mujeres y hombres conflictivos, sino pacificadores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué pasó? Bueno, Jesús siguió enseñándoles a sus discípulos y más adelante, por allá cuando ya se acercaba la muerte de Jesús, iba de camino a Jerusalén. Y en ese camino tuvieron que entrar en una aldea de samaritanos. Y los samaritanos no le recibieron. No le recibieron, dice la Biblia. Y entonces los apóstoles se molestaron porque no les recibieron. Ellos tenían apariencia de que iban a Jerusalén. Y sabemos entonces el conflicto que había entre samaritanos. Entonces viene y que él le contestó. Eso está en ya se los voy a decir, en Lucas capítulo 9, versículo 54, dice, como pasó este conflicto, entonces viene y salió Jacobo y Juan y le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como Elías y los consuma? Entonces ahí estaban esos apóstoles, esos discípulos de Jesús que habían recibido las enseñanzas, no queriendo tener el conflicto. Mira, es que no nos recibieron, no nos hospedaron, nos echaron de la aldea. Entonces vamos a orar para que caiga fuego del cielo y los consuma. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Sí, adelante. No, porque Dios es un Dios de paz, que le dijo Jesús, los regañó, los reprendió y le dijo, no, pero es que yo no he venido para que se muera la gente, yo he venido para que muchos sean salvos, ¿verdad? Entonces, ahí vemos el carácter pacificador de Dios a través de Jesús. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 11? Dice, busque la paz y sígala. Yo le coloqué a este mensaje,
busque y preserve la paz. Entonces, Dios es un Dios de paz. Dios no quiere que nosotros seamos personas conflictivas, no quiere que nosotros andemos en confrontación, sino que podamos tener paz y vivir en paz con nuestros semejantes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero también existen otro tipo de personas, que es el tipo de personas que quizás se la llevan bien con todo el mundo, que no tienen conflicto, que no tienen problemas unos con otros, pero que pierden su paz interior. Y esa paz interior entonces le dan lugar a la ansiedad, le dan lugar a la angustia. Por nada se angustian, por nada tienen esa intranquilidad en sus pensamientos, esa intranquilidad de sus emociones, por cuanto le dan lugar a ese tipo de manifestaciones en su vida, que pierden la paz. Y yo estudiando, buscando algunas cifras que me llamaron mucho la atención, a nivel mundial, encontré que más de 300 millones de personas en el mundo sufren depresión causada por angustia. O sea, la angustia en sus vidas les lleva a no saber qué hacer. Y al no saber qué hacer, la angustia entonces el no saber qué hacer los lleva a caer en depresión. La persona cae en depresión y lo que más me llamó la atención es que la depresión causada por angustia es la principal causa de discapacidad a nivel mundial. Quiere decir que a nivel mundial, gran parte de las personas, más de 300 millones de personas, viven en depresión y no pueden trabajar, no pueden hacer una vida, no tienen una vida productiva, no pueden tener un trabajo, un empleo, porque están deprimidas profundamente. Más de 260 millones de personas tienen diferentes trastornos de ansiedad. Entonces, ¿será que esa es la voluntad de Dios para nosotros? No, Dios anhela que nosotros podamos vivir en paz, en completa paz. Amén. Tanto como las personas alrededor, hoy personas también, y que yo pueda también disfrutar de una paz interior en mi corazón, que no le dé lugar a la ansiedad ni a la angustia, que no viva agobiada, que no viva angustiada, sino que viva confiando en el Señor. Amén. Les quiero entonces compartir 3 verdades acerca de la paz que Dios quiere darnos, ¿sí? Que Dios quiere que nosotros disfrutemos. Esa paz que ya en el pasado Dios la mandó a declararla y a confesarla a través de los sacerdotes, es una realidad hoy si nosotros podemos creerla. Amén. El primer punto, la primera verdad, es Jesús pagó el precio de nuestra paz. Esa es la primera verdad. Jesús pagó el precio de nuestra paz. Y el fundamento bíblico está en Isaías capítulo 53, versículo 5. La palabra de Dios dice así: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces muchos no sabemos este versículo, lo oramos, lo repetimos, lo tenemos en nuestro corazón porque sabemos que Jesús tomó nuestro lugar, que Jesús fue lacerado, que Jesús fue molido, que fue traspasado por amor a nosotros y que en ese castigo, en que su cuerpo se convirtió en una sola llaga, ahí en ese cuerpo fueron llevadas todas nuestras enfermedades. ¿Cuántos lo creen? Lo creemos con nuestro corazón. Pero de esa misma manera que creemos esa verdad que está en la palabra, allí también dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. La versión internacional dice: sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Entonces, esta palabra quiere decir que nosotros ya tenemos la paz porque nuestro hermano mayor Jesucristo compró la paz para cada uno de nosotros. Amén.
Jesús compró la paz. Y cuando usted está plenamente convencido de que algo es suyo, usted lo debe cuidar, ¿sí? O lo debe defender. Cuando uno está pequeño y entonces está en crecimiento, el pie también crece, ¿verdad? No solamente el tamaño, el pie también va creciendo. Y alguna vez en la vida usamos zapatos apretados. ¿Quién alguna vez en su vida se usó zapatos apretados? Porque el pie le estaba creciendo. Sí, y cuando entonces a mí me crece, mamá, me quedan los zapatos apretados. Había que ir a comprar unos zapatos nuevos para sustituir. Entonces, ¿quién que tiene unos zapatos nuevos, holgados, que le quedan bien, se pone los viejos? ¿Quién se pone los viejos? Nadie se va a querer poner los viejos. Pues lo mismo es la paz. Si usted antes vivió angustiado, si antes vivió inseguro, intranquilo, si antes fue una persona conflictiva, de problemas, que le buscaba rollo a todo el mundo, que le buscaba enfrentamiento, ya no debe vivir así. Porque nuestro hermano mayor, Jesucristo, compró la paz para nosotros, y nuestra manera de vivir debe cambiar y debe ser evidente que ahora somos pacificadores. Amén. Entonces, esa es la primera verdad, que ya existe un derecho legal en el mundo espiritual para nosotros disfrutar la paz. Si ya la creemos, si ya entendemos, sí, Jesús en su sacrificio, Él pagó el precio de mi paz. Si Él en su hermoso sacrificio completo pagó el precio para que yo tuviera paz, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué nos toca hacer a nosotros si ya Jesús la compró? A ti y a mí nos corresponde cuidarla, preservar la paz que Jesús ya conquistó para ti, para mí. Entonces la pregunta sería, bueno, si ya la tengo, entonces ¿cómo la voy a preservar? Y este es el segundo punto. El segundo punto es: preservo mi paz cuidando mis pensamientos. Preservo mi paz cuidando mis pensamientos. Y vamos a buscar en Isaías capítulo 26, en el versículo 3. Isaías capítulo 26, versículo 3, allí hay una promesa condicionada. Y la promesa dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces dice la Biblia, tú guardarás, refiriéndose a Dios, Dios guardará nos guardará en completa paz. Fíjense cómo dice la palabra en completa paz, no en una paz parcial. Yo tengo paz con los hombres, pero no tengo paz interior. No es parcial. No es paz con los hombres y paz interior, o al revés. Bueno, paz interior y conflicto, no es así. Es en completa paz. ¿Cuándo Dios nos va a guardar en completa paz? Cuando nuestro pensamiento persevera en Dios. Amén. ¿Cómo nuestro pensamiento puede perseverar en Dios? Cuando nosotros perseveramos en la palabra. Cuando nosotros perseveramos en el conocimiento de su palabra y nos tomamos de las promesas de Dios y alimentamos nuestros pensamientos con lo que está escrito en la Biblia, entonces allí yo puedo permanecer, mis pensamientos pueden permanecer en la palabra de Dios. Pero yo tengo que hacer mi parte, ¿sí? Yo tengo que alinear mis pensamientos con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios. Debo conocer las promesas, debo conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No puedo ser negligente en no saber lo que la Biblia dice de mí. Yo debo conocer lo que la palabra del Señor dice acerca de mí para poder cuidar mis pensamientos, ¿sí? Y les voy a colocar ejemplos. Todos quizás en algún momento de nuestras vidas nos hemos enfermado, ¿sí? Y Satanás siempre va a venir con pensamientos de enfermedad, pero porque si tenemos alguna dolencia, entonces exagerar, ¿no? Si esta enfermedad o este dolor,
es de muerte. Entonces ahora con el coronavirus, y entonces viene a querernos robar la paz. Y hay gente que le dio un poquito de gripe y ya piensa, no, que ya tiene coronavirus. Y entonces Satanás siempre va a querer exagerar lo negativo que pudiera estar viviendo en algún momento determinado. Y no toda enfermedad es para muerte, ¿sí? Y no todo es que te conlleva la muerte, pero Satanás, esos son sus pensamientos. Pero cuando nosotros hemos creído en ese versículo que leímos, cuando hemos creído que Jesús en su sacrificio, dice la Biblia en Isaías, que no había en él nada sano, sino herida, hinchazón y podrida llaga, dice la Biblia. Cuando creemos que ese cuerpo llagado de Jesús, en esa llaga Jesús absorbió toda enfermedad, entonces tú vas a cuidar tu paz. Porque la enfermedad, porque las mentiras del diablo no te van a robar la paz. Amén. Cuando la creemos en todo nuestro corazón, ahí estaremos firmes, creyendo lo que nos dice la Biblia, creyendo lo que nos dice la palabra de Dios, y mantendremos, aún en la situación adversa, mantendremos la paz que Dios nos quiere dar. Amén. Otro ejemplo, situación económica. Bueno, la situación económica algunas veces se pone bien dura, hay escasez, hay adversidad, pero tenemos que seguir, nuestros pensamientos no pueden alinearse con los pensamientos del diablo a decir no hay, no tengo, no puedo, sino que nuestros pensamientos se tienen que alinear a la verdad de Dios y decir, la Biblia dice que Dios es Jehová Jireh, Jehová mi proveedor, que Él me suple conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Tomar la verdad y la palabra de Dios dice en Deuteronomio 8:18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos da la sabiduría, la inteligencia, el poder, la habilidad, las oportunidades para hacer las riquezas. Y que a los que amamos a Dios no tendremos falta de ningún bien, dice la palabra. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Y aunque pasemos en situación adversa, no te dejes robar la paz. No te dejes robar el tesoro que Jesús le costó un precio de sangre. Que Jesús le costó su vida allí en la cruz. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer entonces? Defender la paz. ¿Ustedes han visto algún video como una leona defiende a sus cachorros? Como una leona es protectora, esa madre protectora de sus cachorros, y aun cuando leones de otra manada diferente vienen a atacar a los cachorros de ella, ellas salen con todo a defender la paz. Yo te quiero decir en esta mañana, defiende con todo la paz que Dios te regaló. Defiende con todo la paz que Jesús conquistó para cada uno de nosotros. Amén. Otro ejemplo. El futuro. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en el futuro. Entonces, mire, pensar en el futuro, sobre todo aquí que no vivimos en Venezuela, muchas veces pues fácilmente nos puede robar la paz. Fácilmente. ¿Y qué necesitamos hacer? Alinear nuestros pensamientos a la palabra del Señor. Aquí en Venezuela, pues ni qué va a ser, y ya tenemos más de 20 años con este gobierno, y que esto cuándo va a cambiar, y mira que el dólar sube cada vez y sube, y esta semana subió, pero como que demasiado. Entonces empieza la angustia, empezar en el futuro, la angustia de pensar en la situación económica, en la situación política de la nación. Y yo les confieso, mire, yo pensé en algún momento, pues di cabida los pensamientos sobre todo en la educación de mi hija, y eso angustia. Y yo tuve una educación de calidad y es lo que anhelo también para mi hija. Ya yo tengo, siendo maestra de, parte de 4º grado y todo lo que va de año escolar, maestra de 5º grado, y no es fácil porque no es que quiera confesar algo negativo, sino que amerita esfuerzo, amerita renuncia, porque yo el jueves aparté, por ejemplo, les cuento, aparté para ayunar por el mensaje, ayunar, terminar de preparar el mensaje de lo que ya había escrito, pero entonces llega
una guía de fracciones en la plataforma. Bueno, entonces yo la imprimí, hija, cópiela. Entonces hija Valeria la copia y después, mamá, tengo que hacer los ejercicios, explícame. Entonces toca uno ese esfuerzo y esa renuncia a lo que yo tengo que hacer por explicar fracciones. Y entonces le di hace unos meses cabida a esos pensamientos y bueno, ¿y esto qué va a pasar? Y algunas veces cuando uno va al colegio a entregar alguna que otra cosa que piden físico, voy al colegio, entonces maestro que te encuentres dice, no, estos muchachos cuando vengan no van a saber ni multiplicar ni dividir. Y entonces yo digo, no, serán otros, pero Valeria sí sabe multiplicar y sí sabe dividir y la mamá está ahí como un vigilante, ¿verdad? Haciendo todo lo mejor de mí. Pero eso realmente puede causar angustia y robarte la paz, porque uno dice, ¿qué va a pasar? Y esta situación de pandemia, ¿hasta cuándo? ¿Y cuándo es que volveremos a la normalidad? Yo te quiero decir en esta mañana, Jehová te pastoreará siempre, con pandemia o sin pandemia, Jehová te pastoreará siempre. Y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y yo dije, Señor, yo voy a descansar en ti. Tú eres Jehová nuestro pastor. Tú nos pastoreas siempre. Tú sabes de qué tenemos necesidad. No solamente de calzado, no solamente de vestido, no solamente de comida. Tenemos necesidad de una buena educación. Necesitamos oportunidades, necesitamos desarrollo. Yo no sé lo que tú vas a hacer cuando esto pase, pero yo declaro que nosotras seremos, cuando hablo de mi hija y de mí, que nosotras seremos como ese huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Esa promesa es para nosotros. Tómala porque es para ti y porque es para mí. Amén. Entonces, ¿por cuánta cosa podemos perder la paz interior? Muchísima. Yo tan solamente, bueno, le pensé en 3 ejemplos para compartirlos acá con ustedes. Pero estamos en el punto que para preservar nuestra paz necesitamos cuidar nuestros pensamientos, ¿sí? Y cuando cuidamos nuestros pensamientos, porque están llenos de la palabra de Dios, como lo dice Isaías, ¿verdad? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si nosotros perseveramos en la palabra del Señor, Dios se encargará de guardarnos en completa paz. ¿Qué dice Salmos? Salmos 119, versículo 165. Dice, mucha paz, poquita paz, incompleta paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. En la versión Dios habla hoy dice, los que aman tus enseñanzas gozan de mucha paz. ¿Cuántas aman la ley del Señor? Los que amamos la palabra del Señor dice, tendremos mucha paz. Pero necesitamos alinear nuestros pensamientos a la palabra del Señor. Necesitamos perseverar, ¿verdad? Necesitamos una y otra vez. Bueno, hay gente que capta más escuchando. Hay muchos audios que usted puede escuchar la Biblia, escuchar y ver buenas predicaciones, leer la palabra. Ahorita tenemos muchas alternativas de cómo apréndase las promesas, hable las promesas y verá cómo sus pensamientos pueden ser alineados a la palabra del Señor. Y cuando haya situaciones de conflicto, la palabra del Señor nos da sabiduría. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios nos da sabiduría? Cuando nosotros nos llenamos de la palabra del Señor, vamos a saber actuar cuando nos busquen conflicto. Vamos a saber ser pacificadores. Y siempre nuestro mejor ejemplo será Jesús. Jesús le buscaron conflicto en varias oportunidades. Pero cuando estuvo allí en el conflicto que le preguntaron ante la mujer adúltera, mira, Señor, esta mujer la encontramos en el acto mismo del adulterio. Esta mujer, según la ley, debe morir y morir a pedrada. Eso le dijeron. ¿Qué dices tú? Y Jesús, con su sabiduría, con esa sofía de Dios, a la primera no contestó.
Y entonces, bueno, usted sabe que algunas veces usted quiere así como que hacerse que no escuché. No sé si a usted le pasa que algunas veces le quieren buscar pelea, conflicto, y uno se hace como que no escuché, no quiero conflicto, no quiero andar peleando. Entonces, bueno, así se hizo Jesús. Jesús se hizo el que no escuchó la cosa y calladito siguió escribiendo en la arena, ahí en la tierra. Y le vuelven a insistir, ¿qué dices tú, Jesús? Y entonces Jesús le contestó con una palabra sabia, que le dijo Jesús, bueno, quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y nadie condenó a la mujer. Jesús perdonó a la mujer y los hombres se fueron. Entonces nosotros vamos a hacer así. Yo declaro sobre usted que la sabiduría de Dios lo va a hacer ser una persona pacificadora, que va a saber reaccionar, que va a saber hablar, que no se va a ir a la primera. Porque Dios, nuestro Dios, es un Dios de paz. ¿Pero qué tenemos que hacer? Mire, tenemos que evaluar nuestros pensamientos. No podemos dejar que cualquier pensamiento inunde nuestra mente, se apodere de nuestra mente. No, necesitamos ser evaluadores de nuestra mente. ¿Qué es lo que estamos pensando? Cuidemos nuestra paz cuidando nuestros pensamientos. Y busquemos en la Biblia, en segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Lo voy a leer aquí de la pantalla. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A mí me gusta como lo tengo acá en la versión internacional que dice, llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Dice la versión internacional. Y en este versículo que acabamos de leer, ¿verdad? Dice que todo pensamiento lo debemos llevar a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento lo debemos llevar a someterlo a Cristo. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? En la palabra de Dios. Y les quiero explicar este versículo con un dispositivo que se llama pasa no pasa. Es un dispositivo en el área de ingeniería. Si hay un ingeniero mecánicos aquí seguramente han visto calibradores pasa o no pasa. Y los calibradores pasa o no pasa son instrumentos que sirven para evaluar la calidad de una pieza en cuanto a sus dimensiones. El dispositivo tiene un rango superior y la pieza no debe pasarlo. Si es más grande que el límite superior, no pasa. Si es más pequeña que el límite inferior, no pasa. Entonces, ¿cuáles piezas pasan? Las que están entre el límite superior y el límite inferior. Y este dispositivo yo lo conocí, lo vi cuando trabajé en Empresas Polar. Las tapas de las margarinas y las tapas de los lavaplatos eran sometidas, eran evaluadas al pasa o no pasa. Llegaba el proveedor con las tapas, yo no trabajaba en esa área, pero sí lo vi. Se tomaba un lote para evaluarlo y se evaluaba. Se evaluaba diciendo, bueno, esta pasa, esta no pasa, y de ahí se sacaba un porcentaje de tapas buenas y tapas malas. Las tapas malas se harán rechazadas. Nosotros necesitamos evaluar nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Y yo acá no tengo un dispositivo, pasa o no pasa, venga, suba para acá, por favor. Y yo traje un ejemplo, por aquí. Traje un ejemplo de un jueguito que Valeria tenía que tiene, pero que ya no usa, cuando estaba pequeña, que muchos tienen, quizás en su casa, los que tienen niños pequeños. Y este es un modelo, ¿sí? Imaginémonos que esto es la palabra del Señor y que esto es el pensamiento. Nosotros constantemente estamos recibiendo pensamientos en nuestra mente que provienen de Dios, que provienen de Satanás o que provienen de nosotros mismos, de nuestras experiencias, de nuestro pasado. ¿Verdad que sí? Nuestra mente es un campo de batalla. Pero, ¿qué necesitamos hacer?
compararlo con la palabra de Dios. Entonces esto es un modelo que yo les estoy diciendo de este versículo para que nunca, nunca en la vida se les olvide. Tomando cautivo todo pensamiento, lo atrapamos, lo cautivamos y lo comparamos con la palabra del Señor. Y es bueno, pasa. Si no es bueno, no pasa a nuestra mente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir que necesitamos evaluar nuestros pensamientos? Acá todos pasan, sí, este es un modelo, pero aquí no hay ninguno que no pasa. Nos vamos a imaginar que este es un pensamiento de Satanás, un pensamiento de muerte, de no puedo, de enfermedad. Entonces llega a la mente de la persona, la evaluamos con la palabra de Dios y decimos, ¿qué va? Esto no pasa. Y por lo tanto no lo acepto en el nombre de Jesús. Y por lo tanto me rehúso a creer esa mentira del diablo porque conozco que Satanás es padre de mentiras. ¿Lo vamos a hacer? Vamos a cuidar nuestra paz. Amén. Vamos a darle un aplauso a la hermana. Muchas gracias. Aquí no lo puedo tener. Entonces no tengo un mecanismo pasa, no pasa, pero tengo este jueguito que me sirvió para mostrarle lo que es este versículo. Necesitamos cautivar todo pensamiento y llevarlo a la obediencia a Cristo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si no conocemos palabra? ¿Qué pasa si no nos sabemos versículos? ¿Qué pasa si no me conozco las promesas? Entonces no puedo hacer mi parte. Necesitamos defender nuestra paz. Yo quiero que usted salga convencido de acá de que Dios, que Jesús nos dio un maravilloso regalo que se llama la paz y que esa paz nadie la puede defender por ti, nadie la puede defender por mí. Yo tengo que defender mi paz. Yo le tengo que decir al diablo, yo no voy a dejar que tú me robes mi paz, porque mi hermano mayor Jesucristo pagó por ella. Amén. Es pararse firme y creer en la palabra del Señor. Pero necesitamos hacer nuestra parte, ¿sí? Preparando el mensaje, yo me imaginaba un buen regalo. Y bueno, ¿qué será un buen regalo? Y bueno, imagínense que a usted le regalen un automóvil último modelo en el año 2021, un Corolla 2021 con todas las comodidades, con aire acondicionado, con todo, ¿verdad? Y lo ponen al frente de su casa. ¿Cuántas quieren un regalo así? Amén. Ajá, bueno, imagínense que lo tiene. Pero entonces su hermano Jesucristo lo compró, lo pagó. Pero ¿qué toca al que se lo regalan? Buscar la gasolina, hay que pagarle en dólares porque bueno, la subsidiada es muy limitada, para no decir otra palabra. Ajá. Toca cambiarle el aceite, toca si algo falla, repararlo, ¿verdad? Toca hacerle, la persona ya se lo regalaron. ¿Qué toca? Mantenerlo, cuidarlo, preservarlo, ¿verdad que sí? Imagínense, usted no, una persona que le regalan un Toyota 2021 y diga, no, pero es que yo de dónde voy a sacar dólares para comprar la gasolina. Es que no, es que los aceites están carísimos, un cambio de aceite, son muchos dólares. Entonces yo mejor me voy, bueno, yo no. Esa persona se decide ir en Trasbarca, en rapidito, porque no quiere esforzarse por cuidar y preservar y disfrutar ese regalo. ¿Sí me estoy explicando? Hay así gente que tienen un regalo maravilloso. Dios nos dio la paz para que la disfrutemos. Está en nosotros defenderla, está en nosotros cuidarla, está en nosotros preservarla. Y entonces, muchas veces nos decimos, ¿cómo hago para yo pensar en toda la Biblia, en todas las promesas? Bueno, mire, algunas veces no sabemos ni por dónde empezar, pero yo sí les voy a dar un consejo que Pablo se lo dio a la iglesia del Filipo. Está en Filipenses capítulo 4, versículo 8.
Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, a veces, bueno, no nos podremos saber toda la Biblia. No, yo tampoco me la sé. No nos podemos saber todas las promesas. No, yo tampoco me las sé. Pero uno agarra este versículo y dice, yo no le voy a dar el gusto al diablo. Yo voy a pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro. Mire, yo agarré este versículo un tiempo en mi vida donde fui atacada por Satanás con tantos pensamientos negativos y yo me paraba firme y decía en voz alta, yo pienso en todo lo verdadero. Y son 8 características. Yo pienso en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre, en todo lo que tiene virtud, en todo lo que es digno de alabanza. En eso María Gabriela Lucena piensa. Y así me hablaba yo, porque muchas veces no tenemos quizás en el todo el conocimiento, pero agarra este versículo, créala en su corazón, porque los que aman la palabra tendrán mucha paz. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, esa paz que sobrepasa todo entendimiento podrá venir a nuestras vidas cuando nosotros permanezcamos creyendo en lo que dice la Biblia, cuando nosotros permanezcamos alineando nuestros pensamientos a la voluntad de Dios. Y ahí mismo en Filipenses, un versículo anterior dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí vemos esta palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que podamos tener situaciones adversas, problemas, situaciones que no las anhelamos, que no las queremos, pero que las tenemos que enfrentar, que no perdamos la paz. Y este versículo, yo le preguntaba al Espíritu Santo, Isaías dice que si yo permanezco pensando en ti, yo voy a tener paz. Pero aquí dice que la paz me lleva a guardar también mis pensamientos. Y el Espíritu Santo, sentí de recibir del Espíritu Santo que esto es como una reacción química reversible, que los reactantes se convierten en productos y llega un momento que cuando tú perseveras en la palabra de Dios y vienes y alineas tus pensamientos y rechazas los pensamientos del diablo y te mantienes firme, la paz también te viene a cuidar tu corazón. La paz viene a cuidar tus pensamientos. Es una reacción reversible por cuanto hemos permanecido confiando en la palabra del Señor. Por cuanto hemos creído la palabra, nada nos va a robar la paz. Y tendremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús. Amén. Número 3, tercera verdad. Preservo mi paz cuidando mi forma de hablar. Y acá vamos a buscar en Proverbios, capítulo número 13, versículo 3. Y dice el proverbio, el que guarda su boca, guarda su alma. Y necesitamos comprender que necesitamos cuidar cómo hablamos. El llenarme mi mente de la palabra del Señor me va a hacer una persona sabia, ¿verdad? Sabia, y voy a saber hablar en el momento indicado. Fíjense que aquí dice la Biblia, el que guarda su boca, guarda su alma. Mire, nosotros no podemos estar hablando a la ligera. Cuídese de estar criticando. Cuídese de estar murmurando, hablando de más, burlándose de la gente. Usted no sabe quién lo está escuchando, quién está escuchando su crítica, y más adelante eso se convierta en un problemón. Mire, a veces por ser intrépidos nos hablamos de más, decimos cosas que no son, o consejos que nadie nos está preguntando, que nadie nos está pidiendo, y eso se vuelve un problemón después. Preservemos nuestra paz, seamos prudentes, de labios prudentes, que nuestros labios no hablen maldición, como
como nos ha enseñado el pastor Robert, ¿verdad? Refrena tu lengua del maldecir, de tantas palabras o frases negativas que te enlazan a lo negativo y a lo malo del diablo. Eso lo tenemos que controlar, ¿verdad? ¿Y qué nos dice Santiago, capítulo número 1, versículo 19? Mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Necesitamos entonces ser prudentes, ser tardos para hablar, prontos para escuchar, cuidar qué es lo que está saliendo de tus labios. Cuidando si nuestras palabras están ayudando a la paz interior, si lo que estoy hablando me está sirviendo para tener la paz con el entorno. Y les quiero invitar a que busquen en Romanos, capítulo 14, versículos 17 al 19. Ahí hay en el versículo 19 una frase que a mí me gusta mucho y que que la podemos aplicar en diferentes áreas de nuestra vida. En Romanos 14 dice Pablo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces, esto es lo que les quiero resaltar. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Vemos acá el contexto en el que están escritas estas palabras, es el siguiente. En la iglesia de Roma había conflicto, había pelea, había entre unos hermanos y otros, porque unos decían que se podía comer solo legumbres y otros decían, no, pero es que se puede comer de todo, podemos comer carne, podemos comer de todo. Y Pablo les explicaba, mira, en las iglesias vamos a tener hermanos con una fe débil y también vamos a tener hermanos con una fe sólida. Pero eso, porque un hermano tenga fe débil y un hermano tenga fe sólida, no debe ser conflicto, no debe haber pelea, enfrentamiento. Porque entonces, ¿qué va a decir el mundo? Entonces, ese de fe débil, si lo atacan porque tiene la fe débil, entonces luego va a ir y se va a descarriar. No caigamos en discusiones estériles en la iglesia, pero tampoco caigamos en discusiones estériles en nuestra casa. No caigamos en discusiones estériles por Instagram, por WhatsApp. No caigamos en discusiones estériles que no contribuyen a la paz, que no edifican. ¿Cómo estás como hijo? A los jóvenes le hablo en esta mañana. Como hijos, ¿cómo le estás respondiendo a tu mamá? ¿Cómo le estás respondiendo a tu papá cuando te llaman la atención? ¿Eres un pacificador en tu casa? Mamá, papá, ¿eres un pacificador en tu casa? Lo que estás hablando, cómo estás llamando la atención a tus hijos, ¿trae paz? ¿Trae edificación en casa? En el liderazgo, ¿cómo estamos hablando? ¿Trae paz de la manera que le estamos hablando a nuestros discípulos? ¿Trae paz? ¿Contribuye a la edificación? ¿Cómo estás hablando en el trabajo? ¿Estás reflejando el carácter de Cristo con tus palabras, con la forma de hablar? Y aquí en la forma de hablar quiero incluir la forma escrita, porque ahora tenemos el teléfono, tenemos las redes sociales. Entonces, mucha gente publica sus estados. Y en algunos estados publican frases. Y entonces agarran, no, eso es contra mí. Y no, taca, y le responden. Y esa publicación, y dije, yo voy, mire, tal cosa, yo no estoy de acuerdo. Y empiezan unas discusiones estériles, perdiendo la paz. Me han echado cuentos de cómo son dimes y diretes, y va y viene. Mire, la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y de la abundancia de sus publicaciones habla lo que usted tiene en el corazón. Pero de las publicaciones que usted conteste y que se vaya a guindar a pelear, también habla su corazón. Sea un pacificador. Hable lo que contribuye a la paz.
Hable lo que contribuye a la edificación en tu casa. Habla lo que contribuye a la edificación en tu iglesia. Habla lo que contribuye a la edificación en tu medio de trabajo, en tu comunidad. No lo que destruye, no lo que roba la paz. Amén. Mucho silencio, pero es la verdad. Necesitamos contribuir a la paz. No contiendas, busca la paz y síguela. Amén. Y ya para terminar, las palabras que hablamos cuando tenemos situaciones de problemas, edificaciones adversas, ¿verdad? Necesitamos cuidar nuestra manera de hablar todo el tiempo, porque si nosotros tenemos situaciones adversas y hablamos negativo y hablamos lo de Satanás, pues más y más se va a poner peor la situación. Y aprendemos en la Biblia de quién es nuestro mejor ejemplo, Jesús. Jesús fue condenado injustamente, Jesús fue llevado a la cruz de forma injusta por amor a nosotros. Dice la palabra que Él fue llevado como cordero al matadero, que su boca se enmudeció, que no abrió su boca para defenderse, que no abrió su boca para quejarse, que no abrió su boca para decir esto es injusto, para decir esto yo no me lo merezco, para decir yo no he pecado. No abrió su boca. Él como cordero fue llevado al matadero por amor a ti y a mí. Cuando estés viviendo alguna situación adversa, ¿te puedes acordar de Jesús? ¿Te puedes acordar de que Él enmudeció? Porque sabemos que somos seres sociales y que muchas veces necesitamos compartir lo que estamos pasando, pero no con cualquiera. No con aquel que tú no confías plenamente, no con aquel que quizás no tiene el conocimiento de Dios y luego se venga a burlar de ti, te venga a engañar o te venga a traicionar. Cuida las palabras cuando estemos en situación adversa. Y otro ejemplo en la Biblia que a mí me gusta muchísimo es la mujer tsunamita. Por años di clase en Posencuentro, creo que era la clase número 8, y estaba todo el fundamento. Ese pasaje me lo he leído N veces, he hablado N veces de la mujer tsunamita. Pero la mujer tsunamita, cuando se le murió su hijo y ella lo dejó encerrado en el cuarto del profeta, no abrió su boca con las personas incorrectas. El esposo le preguntó, ¿para dónde vas? ¿Para qué necesitas el asna y el criado? No, ¿para qué? Entonces ella no le dio la razón, no le dio explicación, solamente le dijo, paz, no te quiero explicar, no es necesario explicarte, yo necesito el asna y el criado y vámonos. Y en el camino Jesse le dice, ¿estás bien tú? ¿Está bien tu hijo? Y ella dice, bien. Ella dice, bien. A lo mejor dijo allí una mentira, ¿verdad? Porque su hijo no estaba bien, su hijo se murió, su hijo estaba muerto. Pero que Dios nos dé la sabiduría para contestar sin necesidad de mentira, pero no hablar con las personas incorrectas, no quejarnos, sino hablar en la presencia de Dios. La mujer tsunamita corrió ante los pies de Eliseo, dice la Biblia que se lanzó y allí sacó su dolor, y allí sacó su angustia, y ahí empezó a hablar. Cuida tus palabras, aún en situación adversa, para que tu situación no se empeore, para que luego no se cause otro problema, para que luego Satanás no te robe la paz. Amén. En esas situaciones adversas, en situaciones difíciles que yo he vivido alguna vez, yo he dicho, María Gabriela como la tsunamita. María Gabriela como la tsunamita, porque yo confío en un Dios que todo lo puede, porque yo creo en un Dios que hace milagros, porque yo creo en un Dios que abre camino donde no lo hay. Y un Dios que me ama, un Dios que te ama, y que Jesús compró la paz para ti y para mí. Te toca a ti, me toca a mí defenderla como un tesoro que es. Porque si yo tengo la paz que sobrepasa todo entendimiento, voy a saber
actuar. Voy a saber tomar buenas decisiones. Voy a vivir a plenitud. Voy a vivir con calidad de vida. Pero la angustia no es para ti. La angustia no es para mí. Dios no quiere que vivas en conflicto, en enemistades. Dios no quiere que vivamos en peleas continuas. Dios quiere que podamos reflejar el carácter de Jesús en nuestra vida, que podamos reflejarlo cuando hablemos, que cuando hablemos nuestra boca sea llena de sabiduría, que nuestros pensamientos sean alineados con la voluntad y los pensamientos de Dios. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que preservemos la paz, que busquemos la paz y la sigamos. Amén. Te voy a invitar a que estés de pie. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por haber derramado tu sangre en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, porque ese sacrificio hermoso nos dio no solamente la salvación, la vida eterna, sino que el castigo de mi paz, dile allí donde tú estás, el castigo de mi paz fue sobre ti. Tú llevaste, tú cargaste ese dolor por mí. Tengo hoy derecho como hija, como hijo a vivir en paz. Tengo derecho como hija a no vivir en angustia, en agobio, en intranquilidad. He entendido, he recibido en mi espíritu la verdad de que tú compraste la paz para mí. Hoy yo te pido, Señor, para todo el pueblo de Betel y aún los que nos están viendo a través de YouTube. Hoy yo te pido, Señor, en esta hora que tú derrames un amor por la palabra del Señor. Que amemos, Señor, tu ley, como lo dice Salmo. Que amemos con pasión tu palabra. Que amemos con pasión, Señor, tus promesas. Que las podamos repetir al salir. Que las podamos repetir al levantarnos. Que las podamos repetir al acostarnos, como lo dice tu palabra. Que aprendamos más de ti. Que aprendamos más de tu conocimiento, Señor, para que nuestros pensamientos sean alineados a tu voluntad, para que nuestra manera de hablar sea alineada, Señor, con como tú quieres que nosotros hablemos, que la sabiduría tuya sea derramada sobre este pueblo. Motívanos, ístanos, muévenos, Señor, a buscar más de tu palabra, a deleitarnos en ella, Señor, a aprenderla, porque sabemos que si nuestros pensamientos perseveran en tu palabra, tú nos darás completa paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús. Una paz plena, completa, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.